Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, para la gloria del Señor. Tome asiento, la amada iglesia. Vamos a hablar, hermanos, de lo que es la oración. Y para comprender plenamente lo que es la oración, debemos nosotros descartar lo que no es la oración. ¿Sí me doy a entender? Cuando empiezas a descartar lo que no es la oración, te quedas solo con la esencia de la oración. Los discípulos le preguntaron en muchas ocasiones al Maestro, y recordábamos eso, le decían, enséñanos ¿a qué? A orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, Maestro, enséñanos tú ¿a qué? Y el Señor les dejó un modelo de oración. No les dijo que eso lo repitieran. El Señor solo les dio una pauta de cómo debe ser la ¿qué? La oración. Cuando Cristo vino a la tierra, habían, hermanos, líderes en el pueblo de Israel. Y estos líderes que oraban desconocían cómo era la oración. Y aunque ellos eran maestros en Israel, estudiosos de la letra, tomaban la oración, pero esa oración que ellos hacían estaba desvirtuada. Y cuando el Señor ve esas cosas, viene el Señor a poner orden. Viene el Señor a enseñar lo que es la ¿qué? La oración. Fíjate, si analizamos el texto, el Señor les está invitando primero a descartar lo que no es la ¿qué? La oración. Porque en su mente ellos tenían preconcebido un pensamiento de lo que era la oración. Habían visto a los fariseos orar, habían visto a sus líderes orar, y en su mente decían, ¿esto es la qué? Esto es la oración. Y cuando le preguntan al Señor qué es la oración, el Señor empieza a descartar todo aquello que no es la oración. Y lo primero que les dice el Señor es, cuando ores, no seas como los ¿qué? Hipócritas. ¿Qué había en ese entonces? ¿Qué veía el Señor en ese entonces? Fíjate, la hipocresía en la oración. ¿Sí? La hipocresía en la oración. Quiere decir, hermano, que la oración, fíjate, ahí viene lo primero que vamos a descartar. La oración debe estar exenta ¿de qué? De hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Ayúdenme. Es fácil, ¿verdad? ¿Qué es la hipocresía? Falsedad. Fingimiento. ¿Eso es la hipocresía? Oye, ¿la oración puede ser fingida? Sí. No debe, pero puede ser ¿qué? Era lo que el Señor estaba viendo.
que a lo mejor aquellos fariseos oraban tan bonito, porque eran, hermanos, hombres ilustrados en las Escrituras, hombres que se sabían los salmos de memoria, hombres que se sabían los proverbios, hermano, la poesía literaria de la Biblia, se la sabían, hermano. ¿Cómo sería orar a uno de esos fariseos? Eran poetas, ¿sí? Y lo hacían, dice el Señor, amaban orar de pie en las sinagogas para que su voz más resonara, para que todos identificaran quién era el que estaba, ¿qué? Orando. Y en las esquinas de las calles, dice, para ser visto de quiénes, de los hombres. El Señor no está hablando una mentira, esto estaba sucediendo, esto estaba pasando. Y los del pueblo estaban, hermano, cautivados por la oración de aquellos fariseos. Estaban vislumbrados, hermanos. Qué bonito oran estos hombres. Qué maravilloso oran estos hombres. Así que el humilde, el sencillo, el campesino, el pescador decía: ¿yo cuándo voy a poder orar así? ¿Yo cuándo mi oración va a llegar a Dios si yo no le sé hablar como le habla el fariseo? Si yo no le sé hablar como le habla ese escriba, ese maestro, ese rabino, ¿cuándo va a llegar la oración mía a Dios? Y sin duda dirían: mira, esa oración del fariseo llega directamente ¿a quién? No, hombre, ¿cómo Dios va a despreciar esa poesía? ¿Cómo Dios va a despreciar esas palabras hermosas? Pero había uno que conocía la verdadera oración y le decía a sus discípulos: no seáis como ellos, hipócritas. ¿Cómo les decía el Señor? Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. O sea que lo primero que debemos descartar es que la oración, fíjate, hay varias cosas, debe ir sin fingimiento, debe ir sin hipocresía y debe ir, hermano, no debe ir con el deseo de que las personas me vean orar. ¿Sí? De que las personas oigan lo que yo estoy, ¿qué? Orando. Oye, ¿puede suceder eso? Que hay quien ore para que las personas lo oigan. Sí, es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Qué hacían aquellos fariseos? Se ponían de pie y oraban, hermano, en las sinagogas. Oraban en las esquinas de las, imagínate, en las calles. Allí ellos platicaban supuestamente con Dios, pero era una hipocresía. Esa oración era falsa. Esa oración no llegaba a Dios. Esa oración era un diálogo con ellos mismos simplemente. Eso no es la ¿qué? La oración. La oración no va adornada con palabras rebuscadas, hermano. La oración no va compuesta de esas cosas. Dios esas cosas las ¿qué? Ahora vamos a ir viendo. Dios esas cosas las rechaza. A Dios no le interesa que si le hablas de una forma poética, adornada. Esas son banalidades. Y a veces usadas como hipocresía, ¿verdad? ¿Cómo dice el verso 6? Mas tú, le dice a sus discípulos, cuando ores,
entra en tu ¿qué? Vamos a ver que esto es un sentido espiritual. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Amén. Y cerrada tu ¿qué? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Sí, amén. Fíjate que es totalmente opuesta a la oración que practicaban los fariseos. ¿Sí vemos la grande diferencia? Los fariseos hacían de la oración algo público, ¿sí? Y la oración que hacía el Señor era una oración secreta, exenta de ser vista ¿por quiénes? Por los hombres. Exenta de palabrerías, exenta de fingimiento, porque cuando tú estás solo, ¿por qué vas a fingir? ¿Sí o no? Cuando uno está solo, ¿tiene uno que fingir algo? Cuando tú estás solo, tú te muestras a Dios como eres. ¿Sí? Tal y como ¿qué? No necesita fingir, es que me van a ver, que me van a hacer, me van a señalar. No. Cuando tú estás solo, tú y Dios, necesitas fingir. ¿Verdad que ahí tú le hablas a Dios desde tu corazón? Le hablas a Dios con tus imperfecciones. Le hablas a Dios tal y como ¿qué? Eso es lo que se refiere al Señor. ¿Sí? Muy bien. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el momento. La oración es la ausencia total de este mundo. ¿Qué es la oración? Es ese momento en el que tú estás ausente de este mundo. Puedes estar en la iglesia, pero si tú practicas la verdadera oración, vas a estar ausente de este mundo. ¿Sí? Si tú practicas la verdadera oración, para ti no va a haber distracción. Para ti no va a haber interrupción. Para ti solo va a haber dos cosas: Dios y tú. ¿Sí? Eso es la oración. Ese momento en el que tú cierras tu aposento, es decir, tú te cierras para el mundo, tú cierras la puerta para el mundo, te entras dentro de ti mismo para el mundo, porque nuestro aposento es este cuerpo, nuestro templo es este ¿qué? Este cuerpo. Este es el templo, no es esto el templo. No es que cierres la puerta del templo para que no te vean. No, nuestro templo es ¿qué? Nosotros mismos. Cuando cierras tu puerta, cuando cierras tus ojos, hermano, y ya te olvidas de lo que vas a hacer. Te olvidas de lo que dejaste de hacer. Te olvidas de toda distracción. Eso es la ¿qué? La oración, hermano. Vamos a buscar Primera de Samuel. Hay un ejemplo aquí muy bonito. Vamos a recordarlo. Capítulo 1.
Y vamos a leer del verso 9, a ver si me ayudan. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice así: para la honra y gloria del Señor. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición de que le has hecho. Dios le pague. A la hora del Señor. Fíjate, Ana, quizás Ana no servía en el templo. Subían, dice, una vez al año al templo. Mas sin embargo, Ana, en su interior, conocía la oración. ¿Sí? Era tanta la necesidad que Ana comprendió que solo Dios podía suplir su necesidad. Ana sabía que la oración no era, hermano, gritarle a Dios con todas sus fuerzas. Ana sabía que la oración no era decirle palabras bonitas a Dios. Ana sabía que la oración era hablarle a Dios con su corazón. ¿Qué sabía Ana? ¿Conocía eso Ana? Ana no le iba a gritar, fíjate bien. Ya llevaba ella su petición cuando subió al templo. Y por allá, en uno de los pilares del templo, escondida allá Ana, sin que nadie la viera, ya estaba Ana. Pero el sacerdote Elí estaba por ahí y quizás diría: ¿qué está haciendo esa mujer allí en ese pilar? Y el sacerdote se la queda observando porque le llama la atención que esté ahí escondida, hermano, detrás de ese pilar. Y se le queda observando durante mucho rato Elí, porque dice que su oración era larga a Jehová. Ana le estaba abriendo su corazón ¿a quién? A Dios. Ana le estaba prometiendo. Ana estaba haciendo un voto con Dios. Para Ana en ese momento no existía nada. Ese momento solo era ella y Dios, hermano. Y dice que Ana solo movía sus labios, no hablaba. ¿No estaba qué? No estaba hablando Ana. Ella estaba hablando un lenguaje muy maravilloso, el lenguaje del corazón. Su corazón, fíjate qué bonito, su alma estaba conectada con Dios en ese momento. Qué bonito, ¿verdad? Ana logró conectarse con Dios en ese momento. Tú no pienses que ella no quería hablar ni quería gritar. No, su corazón estaba conectado ¿con quién? Con Dios. Pero Elí la estaba viendo, acuérdate. Y Elí tenía un pensamiento de lo que era la oración. Elí sabía que a Dios había que clamarle, había que gritarle, había que exponerle su necesidad. Ese era el pensamiento del sacerdote Elí.
Así que cuando ve a Ana que está ahí tirada detrás de un pilar y que está llorando, hermano, y que solamente está como murmurando pequeñas palabras, dice: esta mujer está ¿qué? Esta mujer está ebria. ¿Qué es esto?, dijo Elí, indignado. Indignado fue Elí, le dice, quizás le grita: mujer, digiere tu vino y vete. ¿Qué estás haciendo? Pero Ana no estaba borracha. No, mi Señor, dice, no me tomes como una mujer impía. Solo he derramado mi corazón al Dios Altísimo. Aquella oración no solamente, fíjate, esa oración llegó ante el Altísimo y lo conmovió. Y le concedió a Ana la petición de su corazón. No podía ella tener hijos y Dios le concedió un hijo. Bendito sea el Señor. Poderosa la oración. Cuando nace ¿de dónde? Del corazón. Cuando te conectas con Dios. Cuando entras a tu aposento y cierras ¿tu qué? Tu puerta. Y le oras a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él concederá tu petición delante de los hombres. Bendito sea el Señor. Bueno, sea esta recordación para la gloria y la honra del Señor. ¿Tenemos una petición nosotros delante del Señor? Sí, hermanos. Que Dios la conteste. Pero qué bonito es que entendamos lo que es la verdadera oración. Cómo debe estar en nosotros esa verdadera oración. Cómo debemos buscar ese momento, hermano, de conexión, de que mi alma le hable a Dios, ¿verdad? Más que nuestro entendimiento, más que nuestros pensamientos, hermano, porque si le tratamos a hablar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, nos perdemos. Y vienen las distracciones, vienen los pensamientos, viene el que dirán, escucho lo que está pasando, me distraigo, porque trato de hablarle a Dios con mi mente, con mi sabiduría humana, con mi intelecto humano, con mi entendimiento, y no es así. ¿Eso Dios lo qué? Dios lo desecha.